¿Alguna vez has estado en una iglesia cristiana y has escuchado esto? Espíritu, ven, ¿O esto? Espíritu Santo, ¿O tal vez esto? ven, Señor. Quizás esto. Espíritu divino, La pregunta después de todo ¿es correcto decir ven, Espíritu, ven? El día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, y es por qué no está bien que la iglesia diga ven, Espíritu, ven. Y antes de que usted tal vez quiera levantar una roca para lanzármela, eh, quiero invitarle pues que escuche todo el video, escuche los argumentos y luego en la cajita de comentarios nos cuente qué opina, qué piensa. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No le ve usted problema? Pero lo invito para que lo haga luego de escuchar los argumentos. Entonces, vamos a empezar. En muchas iglesias es frecuente escuchar diferentes canciones relacionadas con el Espíritu Santo. Y estas tienen una particularidad, y es que expresan una necesidad, digamos que, de que el Espíritu Santo descienda o que venga al lugar donde se encuentran los creyentes. Sin embargo, esto nos da a entender que el Espíritu Santo no está en el lugar. Y nos lleva a pensar otras situaciones o nos lleva a considerar esa misma idea errónea en otras situaciones de nuestra vida. Y pues poco a poco todo eso se convierte en un aspecto de fe. Tengamos en cuenta que la música influye demasiado en nuestras vidas, no solo en nuestras emociones, sino en nuestras creencias. Precisamente esa es la importancia de que las canciones que cantamos en nuestras iglesias sean canciones bíblicas. Por ejemplo, tener que invitar al Espíritu Santo cuando yo estoy orando o cuando voy a empezar a orar, ¿es correcto? Decirle Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Tal vez pensar que cuando peco, el Espíritu Santo se va y me abandona. Porque es que hemos escuchado en muchas predicaciones que nos dicen, porque usted cuando peca, porque usted cuando entró en ese lugar, porque cuando vino ese pensamiento, porque cuando usted llegó a dar ese beso, a establecer esa relación ilícita, usted pecó y el Espíritu Santo lo abandonó. Esta es otra. Cuando usted entró a ese lugar, el Espíritu Santo se quedó afuera porque sabe que no es un lugar santo. ¿Alguna vez usted ha escuchado este tipo de expresiones? Y la pregunta ¿es correcto? ¿Son correctas esas expresiones? Y con esto no estoy diciendo claramente que el Espíritu Santo se agrade de su pecado, de que usted esté en lugares inadecuados. El punto no es ese, por eso es el Espíritu Santo, ¿sí? Él es el Espíritu de santidad. Pero entonces la pregunta es, si yo estoy en un lugar donde se practica el pecado, ¿el Espíritu Santo no está ahí? ¿No tiene la capacidad de estar en ese lugar? Y por eso cuando usted está orando tiene que decirle, ven Espíritu, ven. Es importante que meditemos en eso. Y yo sé que algunas personas me pueden decir, Brian, es que estás tomando todo muy literal, porque cuando nosotros hablamos de ven, Espíritu, ven, es una expresión poética, es una expresión musical que se utiliza en las canciones cristianas, pues como para dar a entender que la obra de Dios se está llevando a cabo. Pero eso también tiene sus implicaciones, y es porque tenga una intencionalidad no significa que sea lo correcto. Me explico. Puede que mi deseo sea ese, pero los efectos que esté produciendo sean contrarios. Es decir, si yo tengo una canción que dice ven Espíritu ven y las personas entienden que si yo no lo invito diariamente al Espíritu Santo, Él no está conmigo, eso es erróneo. Porque el Espíritu Santo, si yo soy un verdadero creyente, el Espíritu Santo está conmigo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Lo primero que quiero hablar es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Que el Espíritu Santo cuenta con los atributos de Dios porque Él es Dios. Está el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios. Y por tanto, el Espíritu Santo comparte todos los atributos que le corresponden al Padre y al Hijo. Un ejemplo de estos es la omnipresencia. Dios está en todo lugar. Y ni siquiera el corazón del incrédulo es impedimento para la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios gobierna sobre todas las cosas y está en todo lugar. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo se manifieste u obre en todo lugar. Estoy diciendo que por su naturaleza Él está en todo lugar. No hay nada que salga de su presencia. Un ejemplo de esto es el Salmo 139, versos 7 al 10, que dice de la siguiente manera: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar,
Aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Es claro que este pasaje nos está hablando de toda la creación. Y en ningún lugar donde tú estés va a dejar de estar el Espíritu Santo. Incluso en lugares donde se cometen muchos pecados. Porque Dios por naturaleza está en todo lugar. Eso no significa que el Espíritu Santo se contamine de pecado. No. Él es puro, perfecto, sin mancha, sin mácula. Es decir, no tiene ni un pequeño rastro de maldad ni de pecado. Por lo cual no se va a contaminar por estar en aquel lugar. A diferencia de nosotros como seres humanos. Tercero, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se daba por medio de visitas o de llenuras temporales. Y voy a poner unos ejemplos respecto a esto. El Espíritu Santo venía sobre Sansón y le daba la fuerza sobrenatural para liberar al pueblo de los filisteos. Es decir, y bueno, esto implica mucho en nuestra infancia. Y es que nos hablaban que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. Pero realmente era de un compromiso. Lo que el cabello representaba era un compromiso, el voto de nazareato que tenía Sansón. Y solamente que el cabello era símbolo, era representación de ese pacto. Por eso cuando le quitan el cabello es como si se rompiera ese voto que había entre Sansón y Dios. No vamos a entrar a profundidad, pero entienda eso, que el cabello simplemente era un símbolo del compromiso entre Sansón y Dios. El voto de fidelidad, de obediencia, de vivir una vida distinta que tendría que llevar pues Sansón. Y pues claramente en su vida no vemos ese cumplimiento. Pero es eso, era el Espíritu Santo quien venía y le daba esa fuerza sobrenatural a Sansón. Jueces capítulo 15 versos 5 al 6. Entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y allí un león joven venía rugiendo hacia él, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Es claro que era por obra del Espíritu Santo que Sansón podía hacer esto. ¿Cuál era el objetivo? Pues Sansón era un juez de Israel que tenía que levantarse, era como un capitán de guerra que debía levantarse y vencer a los enemigos de Israel que lo oprimían. En este caso, pues los filisteos. Pero vemos otra obra del Espíritu Santo donde el Espíritu Santo venía, visitaba o llenaba temporalmente a una persona. Pero tenga en cuenta que en el Antiguo Testamento era con funciones específicas. El Espíritu Santo fue quien le dio a Bezalel la habilidad e inteligencia para crear los elementos del tabernáculo en la época de Moisés. Recuerde que Éxodo 35 está hablando del diseño, de la creación de todo el tabernáculo. Y pues para eso se necesitaban personas muy hábiles. No existían las maquinarias que hoy tenemos para crear los diferentes objetos que Dios quería que estuviesen en el templo, que representarían a Cristo. Y es por ello que es el Espíritu Santo quien le da una habilidad especial a Bezalel para que pueda hacer esta labor. Dice Éxodo 35, versos 30 al 33. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Todo esto era enfocado en crear el tabernáculo. Le voy a mostrar otro ejemplo de una visita o llenura temporal del Espíritu Santo sobre una persona en el Antiguo Testamento. Y esta la conocemos todos, y es el caso de Saúl. Saúl fue lleno del Espíritu Santo para gobernar sobre Israel. Dice primera de Samuel capítulo 10 verso 10, cuando Saúl y su criado llegaron allá a la cocina. Cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Queridos hermanos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, de cierta forma, iba y venía sobre ciertas personas. Por ejemplo, Moisés, ese es otro ejemplo. Incluso podía venir sobre grupos de personas. En una ocasión sucedió con Moisés y un grupo de ancianos, ¿correcto? Eran visitas del Espíritu Santo, pero él no habitaba en el corazón del pueblo. Incluso Moisés debía tener encuentros hasta físicos, como lo es el de la zarza o en el monte de Sinaí. Y pues como eran visitas o llenuras temporales, asimismo el Espíritu Santo podía abandonar a una persona. Claramente cuando era abandonado por el Espíritu Santo una persona, pues era la muerte para esa persona. El caso de Saúl, por ejemplo, dice primera de Samuel capítulo 16 verso 14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Y es precisamente por esto que Dios empieza a prometer al pueblo de Dios que él iba a poner un corazón distinto en
a aquellos que eran pueblo de él, para que no se tratara de una visita, sino que Dios habitara en el creyente. La obra del Espíritu Santo es en el corazón del creyente, y esta obra no depende de una nacionalidad, sino de la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe, y a través de Abraham vino la promesa del Salvador para todas las naciones del mundo. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. ¿Y cómo es esa salvación que se recibe? Mediante la fe. Pero antes de Cristo, Dios estaba prometiendo lo que haría. Dice Ezequiel capítulo 36 versos 26 y 27. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es hasta esa obra, es hasta que el Espíritu Santo traiga un corazón nuevo a la persona, es que verdaderamente es un creyente. Entonces vemos en el Antiguo Testamento claramente que el Espíritu Santo obraba de una manera muy distinta a como lo hace hoy en día. Para las personas del Antiguo Testamento sí era necesario pedir que Dios viniera. Él estaba ahí, pero su manifestación no estaba sobre el creyente. Sin embargo, es a partir de Jesús, quien es Dios y hombre, y que hizo toda la obra de salvación para nosotros, para salvarnos, para rescatarnos, es a partir de ahí que el Espíritu Santo habita en el creyente a partir de Cristo. Y no lo digo yo, lo dice Juan capítulo 14, verso 17, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es muy claro, el Espíritu Santo está en nosotros. Y fue lo que le dijo Jesús a los discípulos luego de su resurrección. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Entonces véalo de esta manera, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba por visitas y por llenuras temporales. Dios promete que dará un corazón nuevo a los creyentes. Viene Jesús y en Jesús está la promesa del Consolador, el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los creyentes. Y a partir de ahí es que usted tiene la libertad de saber que el Espíritu Santo está en usted, está en su vida, está en su corazón, si usted es un verdadero creyente. Romanos capítulo 8 versos 9 al 11 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, si usted no es de Cristo, usted sí puede decir: ven, Espíritu, ven. Pero si usted es de Cristo, usted no tiene por qué pedir al Espíritu Santo que venga, porque ya está en usted. Gálatas 4:6 dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él debe ser quien nos gobierne y nos dirija. Solamente, por cuestión de tiempo, voy a mencionar algunas cosas que hace el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo es quien nos convence de lo pecadores que somos. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo es quien hace que crezca el fruto de Él en nuestro corazón. Y aquí quiero hacer un comentario. Si nosotros sentimos amor y misericordia por una persona, no es a causa de nosotros y nuestra bondad. Es a causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es quien inquieta nuestro corazón. Y ustedes van a poder decir: bueno, pero nosotros también tenemos conciencia. Y es verdad. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien pone en nosotros ese amor genuino, ese amor desinteresado y esa misericordia en amor sincero por la otra persona. En el otro amor, en la otra misericordia propia de nosotros, puede haber algún tipo de orgullo, de interés, pueden haber muchas cosas. Pero es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer todas esas cosas de una manera totalmente distinta. Asimismo, el Espíritu Santo es quien nos hace vivir en paz. Y todos conocemos ese versículo hermoso de Filipenses 4:7 que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien le da la fe al creyente. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos hace entender las Escrituras. El Espíritu Santo nos da dones para edificar a la iglesia. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo intercede por los creyentes. El Espíritu Santo es quien nos resucitará. El Espíritu Santo nos hace conocer al Padre. El Espíritu Santo es quien hace nacer al creyente de nuevo. Es decir, para concluir, podemos decir que el Espíritu Santo
Siempre está. ¿Por qué? Por naturaleza. Él está en todo lugar, incluso en los lugares donde se puedan hacer la mayor cantidad de pecados. Él está en todo lugar. Y por ende, no debemos invitarlo a que venga, porque Él ya está. Pero si tú eres un creyente, puedes tener la plena seguridad de que el Espíritu Santo está en medio de toda situación que vivas. Cuando eres tentado, cuando estás en un momento difícil, aún en medio de esos momentos dolorosos que puedas vivir, el Espíritu Santo está allí contigo. Él nunca te abandona. Si eres un verdadero hijo de Dios, Él está allí y nunca te abandonará. Él estará siempre en tu corazón guiándote. Si pecaste, estará ahí para llevarte al arrepentimiento, para que entiendas lo malo que es el pecado. Y creo que esto nos hace profundizar y personalmente me hace estremecer al pensar que cada vez que yo peque, el Espíritu Santo lo está viendo. Pero qué bonito es el Espíritu de Dios que está ahí para guiarnos a pesar de que hemos herido su corazón. Alguien dijo que pecar, cuando un cristiano peca, es apuñalar el corazón de Cristo. Y esto me hace amar más a Dios y me hace desear más la santidad y la obediencia a Dios. Es decir, deja de decir, ven Espíritu, ven. Y mejor di, Espíritu Santo, obra en nuestra vida, obra en nuestro lugar, manifiéstate, glorifícate en este lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya está en ese lugar por naturaleza y porque tú eres creyente. Está ahí también el Espíritu Santo. Lo que tú deseas es que Dios obre en ese momento. Deja de decir, ven Espíritu, ven. Porque esto puede generar una malinterpretación por parte de las personas que están a tu alrededor. Esto no permite entender quién es el Espíritu Santo y lo que nos lleva es a cometer un error. Incluso podemos llegar a cosificar, pensar que el Espíritu Santo es una cosa y no es una cosa, es una persona. Así pues, saber que el Espíritu Santo está en todo momento con nosotros nos da una paz incomparable, porque Dios está conmigo en todo momento. Y fue lo que Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Asimismo, esa paz y esa alegría de saber que Él está guiando mis pasos. Y claro, soy yo quien debe obedecer. ¿Cómo sé que debo obedecer? Porque Él me habla a través de la Escritura y puede hablar a mi conciencia, pero soy yo quien debe obedecer. Dios mismo es el Espíritu Santo quien me ayuda a entender las Escrituras, la Biblia. Qué hermoso saber que yo no estoy solo, que no necesito llamarlo porque Él está presente en todo momento. Hermano, deja de decir, ven, Espíritu, ven, y empieza a disfrutar de la presencia del Señor. Bueno, queridos amigos, querida familia, este era el mensaje que quería traer el día de hoy. Sé que para algunas personas puede ser algo difícil, sé que para otras personas puede ser algo contradictorio. Esto no es un tema fundamental de fe. No vaya a decirle a una persona que es un hereje por decir ven Espíritu ven, o para el que no lo dice por no decirlo ya se convierte en un hereje. No, tranquilo hermano, nosotros lo que queremos es profundizar y meditar en las Escrituras. Si a usted le parece esto importante, tómelo para su vida, edifíquese y vivamos para la gloria del Señor y no en divisiones ni contiendas. Por mi parte, no es nada más. Nos veremos en un próximo video. Le invito para que, por favor, suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones, déjenos un like, regálenos un like, esto nos ayuda mucho. Escriba un comentario. ¿Qué opinas sobre este tema? Y pues nada, nos veremos en un próximo video confiando en Dios. Dios les bendiga.